todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Ciencia. Bienvenidos a una nueva sesión de salud ocular en línea. El tema de hoy es recomendaciones para pacientes con baja visión. Estará a cargo de la doctora Pilar Ortiz Mateo. Ella es médico oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Antes de dar inicio a esta importante telecapacitación, les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat para ser respondidas al término de la presentación. Bienvenida, doctora Pilar Ortiz Mateo. Es un gusto contar con usted el día de hoy. Quedamos atentos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estamos con un tema, nuevamente tocando el tema de baja visión. Vamos a hablar un poquito de lo que es baja visión para que ese término lo puedan entender. Y generalmente, como este curso está dirigido a personal de primer nivel de atención y público en general, podamos nosotros derivar o poder llevar al especialista en los diferentes tipos de patologías que vamos a mostrar, ¿ya? Entonces, para empezar, primero tenemos que definir baja visión. Eso es un término que ya estamos manejándolo comúnmente, pero quiero que quede bastante claro. Para manejar o para hablar lo que es baja visión, tenemos que referirnos en relación a la agudeza visual, ¿no? ¿Cuánto ve el paciente? Y en esto entran los términos de una deficiencia visual leve, deficiencia visual moderada y grave, ¿no? Para referirnos a lo que se refiere a deficiencia, tenemos que ver que existe una alteración a nivel estructural, a nivel de la parte anatómica, en este caso a nivel ocular. Entonces, para nosotros hablar de baja visión, tenemos que referirnos que existe una alteración en la agudeza visual peor a 20/60 hasta 20/400, que engloba lo que es la deficiencia visual moderada y grave. Este término es muy importante y que tiene que quedar grabado para poder definir a un paciente que tiene baja visión en cuanto a lo que es agudeza visual. Pero si nos referimos al término en relación a un campo visual, es aquella persona que tiene un campo visual menor a 20 grados, o sea, tiene un campo visual muy reducido, un remanente visual muy pequeño. ¿Por qué le ponemos color verde? Porque en términos generales la baja visión lo vamos a catalogar o lo vamos a poder distinguir con el distintivo de verde, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo que los pacientes que utilizan el bastón verde, que poco conocido acá en Perú, pero en países extranjeros sí lo utilizan. Si nosotros identificamos a una persona con el bastón verde o con un bastón verde, podemos definir o podemos identificar que es una persona con baja visión. El término ceguera es aquella persona que va a tener una agudeza visual a 20/400, no es aquella persona que no percibe luz o que ya no ve nada. ¿Ya? Inicia desde aquella persona que tiene una agudeza visual peor a 20/400 o que tiene un campo visual reducido o menor a 10 grados, ¿no? Y generalmente le ponemos el color rojo. ¿Por qué? Porque son personas en las cuales van a utilizar el bastón y en la parte final va a tener el bastón blanco y si tiene sordera va a tener una cinta al final que es de color rojo, ¿no? Lo mismo, para que quede claro, ¿no? Entonces, la baja visión viene a ser definida en aquella persona que va a tener una agudeza visual peor a 20/70 hasta 20/400, con su defecto, que tenga una alteración en el campo visual menor a 20 grados, pero que ésta sea en el mejor ojo, después de haber recibido el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico o cualquier otro tipo de tratamiento, ¿no? Pero tiene que tener esas condiciones para ser catalogada como baja visión. ¿Cuáles son las causas principales de baja visión? Existen diferentes tipos de patologías, tanto en adultos, en niños, ¿no? y en adultos jóvenes. En adultos, la más común o la más frecuente que encontramos viene a ser la degeneración macular y el glaucoma, en las cuales van a producir alteraciones a nivel del campo visual. También encontramos en aquellos pacientes que tienen opacidades corneales, ¿no? El glaucoma por diferentes tipos de causas, y la retinopatía diabética, ¿no? Que produce alteraciones a nivel de la retina. En caso de los niños y adultos, como son pacientes jóvenes, generalmente estos están asociados a enfermedades genéticas o hereditarias, ¿no? Muchas de ellas conocidas como la retinosis pigmentosa, ¿no? El glaucoma congénito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos pacientes que tienen este tipo de patologías y van a tener una agudeza visual reducida y un campo visual también reducido? Entonces, vamos a tratar de utilizar al máximo el resto visual que queda. En eso consiste la baja visión y la rehabilitación visual. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos estos términos y sepamos cuándo derivar, en este caso, al especialista, al oftalmólogo, y en su defecto también al especialista en baja visión y la rehabilitación visual. Entonces, este es un video que quiero que ustedes puedan entender. Este es un video de la Academia Americana de Oftalmología, en la cual podemos nosotros identificar qué es un paciente con baja visión, para que ustedes tengan una idea.
Si una persona pierde la vista hasta el punto que le es difícil realizar sus tareas diarias, tiene visión baja. Con visión baja, una persona puede tener dificultad o le puede ser imposible leer, manejar, comprar, ver televisión o reconocer rostros. Tener visión baja es un problema complejo, pero hay formas que ayudan a estas personas a realizar sus actividades diarias y recobrar su independencia. Para comprender la visión baja, debemos informarnos sobre cuáles son los aspectos de la visión que nos permiten ver claramente. La visión central es la que usamos al mirar directamente a algo. Vemos los detalles como para leer material impreso o para reconocer rostros. La visión periférica es la que usamos para ver lo que está alrededor de los bordes. Cuando decimos que vimos algo de reojo, nos referimos a la visión periférica. Aunque no ofrece los detalles de la visión central, la visión periférica es importante para movilizarse. La sensibilidad de contraste es la habilidad de distinguir entre objetos de tonos parecidos, como leche en una taza blanca, la impresión borrosa en el menú de un restaurante o facciones faciales. La percepción de la profundidad es la habilidad de juzgar la posición de los objetos en el espacio, como objetos en primer plano y de fondo. El procesamiento visual se compara con una cámara. Los ojos tienen un lente que enfoca la luz en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte de atrás del ojo, y un nervio óptico que lleva las imágenes al cerebro, el cual procesa las imágenes y las convierte en lo que llamamos visión. Son varias las causas de la visión baja y afectan aspectos diferentes de la vista. Por ejemplo, la degeneración macular afecta la visión central. La retinopatía diabética afecta la visión central o la periférica. El glaucoma afecta primero la visión periférica. La apoplejía puede afectar un lado de la visión periférica. Los problemas oculares disminuyen la sensibilidad al contraste. La pérdida de la visión en un ojo afecta la percepción de profundidad. La degeneración macular, el glaucoma y la retinopatía diabética pueden ocurrir a cualquier edad, pero son más comunes en las personas mayores. El envejecimiento normal del ojo no lleva a una visión baja. ¿Cómo se puede ayudar a las personas con visión baja? Es importante someterse a exámenes regulares con un oftalmólogo para diagnosticar condiciones que pueden tratarse y empezar la rehabilitación de la visión. Este proceso ayuda a las personas con el uso de técnicas y dispositivos para completar sus actividades diarias y recuperar su confianza e independencia. En algunas condiciones, como la degeneración macular o un punto ciego llamado escatoma, obscurece parte de la visión central. En estos casos, se le puede enseñar a una persona a usar su visión lateral para ver pinturas o objetos más claramente. Si muevo la cabeza a un lado o al otro muy lentamente, aún no puedo ver tu cara, pero tus brazos y tu camisa y la manera en que estás sentado, eso está claro para mí. Existen muchos dispositivos y técnicas para ayudar a las personas con visión baja. Auxiliares ópticos, hacer las cosas más brillantes, aumentar el tamaño de las cosas, organizar y disminuir al mínimo el desorden, etiquetar cosas como los termostatos y medicinas con marcadores, usar sonido como relojes, calculadoras y computadoras. Los libros en audio pueden ayudar a las personas con visión baja a tener una vida plena. Para transporte hay muchas opciones, como contratar a un chofer, viajar con otras personas, llamar a un taxi, usar los sistemas de transporte público y para personas mayores, caminar cuando sea posible. Es importante que las personas con visión baja no se aíslen. La clave para la independencia es usar la variedad de opciones disponibles para mantenerse en contacto, activo y usando la visión que tienen. Como han visto, existen diferentes tipos de patologías o de enfermedades que van a producir este tipo de defecto a nivel de la visión, que es la visión baja. Ahora, quiero que ustedes identifiquen cómo es que ven las personas que tienen baja visión con una determinada patología para que tengan una idea. ¿Ya? Entonces vamos a proyectarle acá unas imágenes para que ustedes tengan la idea. Por ejemplo, ¿cómo ve un paciente con degeneración macular? Un paciente con degeneración macular es aquel paciente que tiene una alteración a nivel de la mácula. Entonces, como vemos, se va a afectar la parte central. Estos pacientes van a ver como una mancha oscura o van a ver el rostro de las personas, si es que la miran de frente, no la van a poder identificar, pero sí van a poder visualizar en la parte periférica. Entonces, en ellos tenemos que trabajar la visión periférica, porque su parte central, como pueden ver, está alterada. Así es como un paciente con baja visión, con degeneración macular. Ahora, vamos avanzando. ¿Cómo un paciente que tiene una opacidad corneal?
La opacidad corneal puede ser por diferentes tipos de patologías, secuela de algún agente químico, de alguna enfermedad, alguna patología infecciosa a nivel de la córnea, entonces queda una opacidad, una mancha blanca a nivel de la córnea, entonces estos pacientes van a ver, así como ustedes aprecian, con un deslumbramiento, ¿no? La luz le va a incomodar, le va a fastidiar, entonces para corregir esto podemos utilizar unos lentes especiales con filtro. Ahora, seguimos avanzando. ¿Cómo ven los pacientes con la retinosis pigmentosa? La retinosis pigmentosa viene a ser una enfermedad genética hereditaria, generalmente la padecen los jóvenes, adultos jóvenes, y esta va a producir alteración a nivel de la retina con unas presencias de unas espículas óseas, unas opacidades, y van a reducir el campo visual periférico, y nos vamos a quedar con la parte central. Lamentablemente estos pacientes que en una determinada, digamos, etapa de la vida, generalmente cuando ya son adultos, muchos de ellos van a quedar ciegos, ¿no? O pueden perder la visión, ¿no? Entonces ellos van a tener una visión en túnel, le llamamos, ¿no? Solamente tienen un resto visual central, va a irse reduciendo cada vez más. Y estas manchitas que ustedes ven son las espículas óseas que se forman a nivel de la retina, tienen adelgazamiento de los vasos, ¿no? Y a nivel del nervio óptico existe una palidez, ¿no? Así es como un paciente que tiene retinosis pigmentosa y también un paciente con glaucoma, muy similar es la visión. Como un paciente que tiene catarata. La catarata viene a ser la opacidad del cristalino, ¿no? El lente natural con el cual nosotros miramos. Entonces, un paciente con catarata va a ir viendo poco a poco, va a ir viendo borroso, va a tener una visión borrosa y generalmente la opacidad va a hacer que haya alteración a nivel de los colores lo va a ver desteñidos, opacos, ¿no? Pero en general va a tener una visión borrosa. Muchas de las cataratas tienen el tratamiento que es quirúrgico y con ello pues recuperan la visión. ¿Cómo ve un paciente que tiene retinopatía diabética? La retinopatía diabética generalmente se va a presentar en aquellos pacientes que no tienen un control metabólico adecuado, ¿no? Entonces producen alteraciones a nivel de la retina con alteración de los vasos y van a tener, como ven, unas manchas que puede afectar la parte central o puede afectar la visión periférica, ¿no? Dependiendo del compromiso que tenga a nivel de la retina. Esta es una idea para que ustedes se puedan dar de cómo está comprometiéndose en diferentes tipos de patologías la visión. Ahora, viendo todo ese tipo de patologías o de enfermedades a nivel ocular, nosotros tenemos que cerrar el círculo a nivel de la visión, a nivel de lo que es la recuperación visual, ¿no? Entonces, todos los tipos de enfermedades de diferentes partes del cuerpo pasan con una prevención primaria, secundaria, que les encarga el primer y segundo nivel de atención, ¿no? El segundo nivel o tercer nivel empezamos con lo que es la prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Y en este caso tenemos que cerrar el círculo con la rehabilitación. Y eso es lo que tenemos que hacer a nivel ocular. Muy poco conocido, por eso es importante que ustedes que están en esta charla difundan o tengan en consideración esto que existen las enfermedades oculares, que ya son comúnmente conocidas, y tenemos que derivarla al especialista para la rehabilitación. Después que este paciente ha recibido su tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, necesita pasar una rehabilitación para que ese resto visual que tiene pueda ser útil, ¿ya? Y si un paciente lamentablemente llega a la ceguera, también tenemos que darle las opciones para rehabilitarlo en esa etapa. Entonces, ¿qué actividades generalmente son las que debemos tener en cuenta en estos pacientes mayores, ¿no? Generalmente son los adultos mayores los que tienen este tipo de patología, que es la degeneración macular y el glaucoma, lo que es comúnmente conocido, ¿no? Entonces, ¿qué actividades son las que ellos desempeñan? El cuidado personal. Tenemos que orientar cómo va a ser el cuidado personal de aquí en adelante, cómo van a preparar las comidas, cómo van a hacer sus actividades dentro de la casa, cómo va a ser la movilidad, la orientación, cómo van a usar los medios de transporte, ¿no? Todas estas actividades ellos lo han realizado desde que han nacido, digamos, hasta su etapa adulta, ¿no? Igual, ¿cómo va a ser su comportamiento social? ¿Cómo se va a desenvolver esta persona en su entorno después de haber sido diagnosticado con una degeneración macular o con el glaucoma, ¿no? ¿Cómo va a ser el manejo del dinero? ¿Cómo va a identificar las monedas? Porque muchos de ellos tienen una frustración cuando van a realizar sus compras y no pueden identificar el dinero, ¿no? ¿Cómo van a hacer, van a tener acceso a la información? Ahora es mucho más fácil porque existen muchas tecnologías a nivel del celular, a nivel de la computadora, que podemos explicarles, ¿no? Pero eso forma parte de lo que es la rehabilitación. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a tener en cuenta? Para el etapa de rehabilitación existen diferentes tipos de, digamos, de ayudas. Tenemos las ayudas no ópticas, las ayudas ópticas, las ayudas electrónicas, tenemos
filtros, que son unos lentes especiales, tenemos la orientación y movilidad, existe ahora lo que es la parte tecnológica, la inteligencia artificial y aumentada que nos permite a través de unos lentes especiales que el paciente se coloca y le permite identificar los objetos que está, digamos, enfocando y tiene acá como un aparatito que es el SOLOR-SAM que le va hablando, ¿no? Le va hablando qué cosa es lo que está identificando. Tenemos diferentes tipos de ayudas ópticas y eso se va a encargar el especialista en cuanto a la rehabilitación para poder brindarle al paciente, de acuerdo al tipo de patología, de acuerdo al resto visual que tiene, la ayuda óptica y no óptica más adecuada en ese momento. Ahora, lo más importante en este caso para poder a ustedes orientar qué es lo que podemos hacer en este caso con pacientes que tienen baja visión, sean niños o sean adultos, ¿no? Esto trata, lo que les he mostrado acá, todo lo que es ayudas ópticas o no ópticas, generalmente va con el manejo del médico especialista, ¿ya? Pero ustedes en casa también pueden tener algunas consideraciones para sus familiares o también para el personal del primer nivel de atención que todavía no tiene la, digamos, la capacitación adecuada para la rehabilitación. Podemos tener en cuenta o orientarles a los pacientes qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, la visión es el órgano más importante, digamos, en cuanto a la adaptación o en cuanto a su desenvolvimiento del ser humano, porque a través de la visión llega toda la información a nivel cerebral. Toda la información que llega al cerebro es a través de los ojos. Un 80% de todo lo que nosotros, digamos, aprendemos es a través de la visión. ¿Ya? Entonces, digamos, uno de los sentidos más importantes es este. Pero tenemos los otros sentidos, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el tacto y tenemos el gusto, ¿no? Entonces, a través de los demás sentidos donde las personas que tienen baja visión y ceguera van a apoyarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocar o tenemos que realzar o tenemos que darle mayor importancia a los demás sentidos y poder orientar a los pacientes. La visión, como ven, la visión, ¿por qué es tan importante? Porque nos permite percibir todo lo que es a nivel del espacio en donde nos encontramos, a qué profundidad se encuentran, a qué distancia nosotros podemos coger determinados objetos o podemos identificar o enfocar un objeto, ¿no? La distinción de la figura y fondo, ¿no? La percepción visoespacial, donde yo me encuentro, cómo está a mi alrededor, la coordinación visomotriz, cómo puedo yo a través de lo que yo visualizo, puedo cogerlo con la mano, esa coordinación que existe, ¿no? La comunicación visual también, ¿no? Que es muy importante la transmisión que nosotros damos a través de la mirada, como el paciente, cuando conversamos con el paciente nos está mirando fijamente a nosotros, al rostro, pero hay pacientes que no miran porque no nos ven. Entonces, eso también es importante. ¿Cómo es que vamos a nosotros, la visión, vamos a poder orientarlo utilizando los otros órganos, ¿no? De los sentidos. El oído viene a ser uno de los sentidos que va a ser el aliado más importante en estos pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar el oído, el ruido o de donde venga el sonido, vamos a tener que prestar atención para poder detectar de dónde viene, vamos a localizarlo, vamos a discriminar si es es un sonido del claxon, digamos, de un auto, o es el sonido que emiten los panaderos, ¿no? Tenemos que identificarlo, reconocer de dónde viene ese sonido, ¿no? Para poder identificar y hacerle seguimiento. Ahí es donde va a venir la orientación para este tipo de pacientes. Después también tenemos el tacto. El tacto viene a ser una parte también importante porque nos va a dar información, como dices, del entorno. Nos va a permitir tocar, identificar qué objeto es, qué características tiene el objeto, qué tamaño, la forma, la textura, ¿no? También identificar hacia qué dirección, hacia qué lado se encuentra este objeto, ¿no? Y esto, como dice, confirmar lo que hemos visto o lo que hemos oído, ¿no? En cuanto a la visión, el resto visual tan pequeñito que tenemos nos permite poder identificar o enfocar un objeto y con ello a través del tacto poder identificar si es lo que nosotros hemos escuchado o es lo que hemos visto de acuerdo a nuestro enfoque, ¿no? Como dice, refuerza la información de los demás órganos de los sentidos, ¿no? Las habilidades táctiles ya las hemos explicado, ¿no? Que permite explorar el entorno, identifica y discrimina qué tipo de objeto es y también reconocer las formas y patrones, ¿no? Las características que tenga cada uno de los objetos. El olfato también es otro órgano de los sentidos que también es importante. Por ejemplo, cuando son pacientes que tienen baja visión muy severa, pueden identificarlo a través
de acuerdo a los olores que transmite la comida, ¿no? Los olores que son fuertes. El problema del olfato es que se satura rápidamente y no nos va a permitir discriminar, digamos, entre uno y otro, digamos, olores que transmitan los determinados objetos, ¿no? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a un restaurante y se emiten diferentes tipos de olores de diferentes tipos de comidas, ¿no? Se satura rápidamente ese sentido, entonces el paciente no lo puede identificar claramente, ¿ya? Pero sí nos ayuda a confirmar lo que de repente hemos visto con nuestra pequeña resto visual, nos ayuda a identificar, ¿no? Qué tipo de comida es de acuerdo a lo que podemos percibir, ¿no? De repente si es una comida que tiene pescado, ¿no? Que es un olor bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, el uso de la cebolla, ¿no? O identificar si estamos cerca, digamos, a muchos de los pacientes que entran en entrenamiento utilizan mucho esos sentidos, ¿no? Por ejemplo, identifican si van llegando, por decir, a un restaurante, un restaurante característico, por decir, que emite que sea un restaurante de pescado, ¿no? Entonces ellos lo pueden identificar, ¿no? Se orientan con eso, ¿no? Entonces, en esta avenida hay un restaurante, por decir, en esta cuadra donde me bajo del bus, existe un restaurante en la esquina que cocina, digamos, comida con pescado, entonces ya se orientan, ¿no? Y pueden seguir caminando, ¿no? Es poco eficaz, pero sí ayuda en cuanto al desenvolvimiento de las personas. El gusto no es muy útil, pero nos permite identificar solamente los sabores, ¿no? De las comidas, ¿no? Para poder saber si estamos comiendo lo que hemos solicitado o lo que nos están indicando qué tipo de comida es, ¿no? En cuanto a todos los demás sentidos que hemos hablado, el más importante es el sentido de la audición, que es el que va a ser nuestro aliado en el caso de los pacientes que tienen baja visión y ceguera, ¿no? Ahora, también no debemos olvidar que existen otro tipo de recomendaciones que es muy importante para los pacientes. ¿Qué pasa con un paciente con baja visión? Muchas veces son pacientes adultos mayores que se quedan en la casa. ¿Y cómo quedan en la casa? Como este ambiente, esa imagen que ustedes ven acá, en el lado izquierdo, ¿no? Es una casa donde que está a oscuras, que tiene poca iluminación, que todos los objetos están todos juntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia acá? Que tenemos que mejorar la iluminación, pero también tenemos que tener en cuenta que existe, mientras mayor luz que exista o mayor iluminación, mayor deslumbramiento. Entonces tenemos que nosotros jugar con eso. Porque existen muchos pacientes, como tienen el problema a nivel de la mácula está dañada, está desgastada, y si yo le pongo mucha luz al paciente, lo que le voy a generar es un deslumbramiento. Entonces tengo que regular esa entrada de luz. Entonces tenemos que manejar todo eso. Tenemos que manejar lo que es la luz natural, la luz LED o la luz halógena, y generalmente le indicamos a los pacientes que puede ser una luz indirecta o una luz con fluorescente, como pueden ver en estas imágenes. Puede ser una luz LED, pero que tenga una luz indirecta que haga que todo el ambiente sea lo más iluminado posible, pero que la luz no vaya directamente hacia ahí. Porque lo que vamos a generar es que haya un deslumbramiento. Lo que queremos es que el ambiente se encuentre iluminado. En algunos casos podemos recomendar que tengan ambientes con mayor cantidad, digamos, de ventanas, pero a la vez reguladas con cortinas, que con eso nos permita a nosotros regular la cantidad de luz que ingresa para poder, digamos, mantener el ambiente con una iluminación adecuada. En ambientes, por ejemplo, como la cocina, en algunos espacios donde se encuentran los reposteros, a veces se encuentran, digamos, en oscuridad. Entonces, lo que hacemos es indicarle a algunos pacientes que coloquen, como pueden ver, este es el fluorescente. ¿Por qué es indicado el fluorescente? Porque el fluorescente tiene una amplitud, digamos, o es más, el espacio, digamos, que alumbra es mucho más amplio, a diferencia del foco, que el foco cuando lo colocamos solamente alumbra en una determinada posición, ¿no? Entonces, esos tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la rehabilitación a los pacientes en los consejos que le damos a los pacientes, ¿no? ¿Qué más vamos a hablar con ellos? El contraste. El juego del contraste es muy importante. Parece algo sencillo, pero para los pacientes con baja visión es muy importante. Por ejemplo, vemos en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, vemos la mesa, que es blanca, y hemos colocado un individual, que es rojo, y encima un plato blanco, ¿no? Entonces, con ello podemos mejorar nosotros el contraste, identificar digamos, los objetos que se encuentran, para que el paciente que tiene baja visión y que tiene los colores los distingue opacamente, entonces puedan identificar los objetos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen un glaucoma avanzado o tienen una degeneración macular severa. Entonces, ¿qué pasa? A veces les servimos arroz en un plato blanco, ¿no? O les sirven leche en una taza blanca. Entonces, ellos a veces no lo identifican.
¿Por qué? Porque existen con la misma coloración, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, si le van a servir arroz, sírvale arroz en un plato de color, ¿no? De diferente color, ¿no? Igual, si le van a servir leche, hay que colocarla en una taza de otro color, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, si le vamos a servir café, la han servido en una taza blanca, ¿no? Para poder identificarlo. Igual, por ejemplo, si le van a servir la carne, lo sirven en un plato oscuro, ¿no? O negro para que pueda identificarlo. Incluso también para poder coger lo que son los cubiertos, tenemos que nosotros a veces colocarle a nivel de los mangocolores para que ellos los puedan identificar. Así para diferentes tipos de actividades. Ahora, cuando los pacientes, muchos de ellos quieren seguir escribiendo o sacan cuentas, ¿no? O quieren escribir algunas notas, entonces le indicamos así como si fuéramos en inicial. Empezamos nuevamente con los cuadernos cuadriculados o los cuadernos rayados, pero que sean de reglones grandes. Y empezamos a utilizar plumones, en este caso de punta fina, ¿no? Que sea, o si no, lapiceros de punta gruesa, que les permitan identificar o escribir, digamos, con una línea que sea gruesa, para que ellos puedan identificar lo que están escribiendo o para firmar, ¿ya? Existen también ahora en la parte tecnológica, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? Que existe la opción para poder nosotros cambiar la pantalla, ¿no? Muchos pacientes jóvenes o pacientes adultos jóvenes que trabajan y que tienen baja visión, usan este tipo de herramientas para que poder identificar o poder cambiarlo y se les hace mucho mejor la visualización de los objetos. La magnificación también es otra de las partes también importantes. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Los textos los hacemos más grandes, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Acercándonos, ¿no? Acercando los textos a lo más cercano posible para la persona. Ampliación manual, ¿a qué se refiere? A que podemos nosotros, en el caso de los teléfonos, podemos incluso ponerle stickers, ¿no? Pegarle encima del teclado, colocarle los números, pero mucho más grandes, ¿no? O también la magnificación lo utilizamos a través de lupas, ¿no? Que eso ya lo hacemos en este caso con nosotros, ¿no? En la parte especializada. Y otro de las más importantes incluso es lo que mayormente estamos indicando ya a los pacientes, es el uso de las lupas electrónicas, ¿no? Las lupas electrónicas es similar a un dispositivo, digamos, celular, donde existe un aplicativo en la cual los textos que nosotros enfocamos los van agrandando en diferentes tamaños. Incluso cambiamos el fondo, el color, ¿no? Podemos ponerle un fondo negro con las letras blancas o dejarlo en su defecto con la misma característica que tiene el texto, ¿no? De repente el fondo blanco y las letras negras, ¿no? Esto es lo que nosotros podemos identificar en los pacientes para que puedan utilizarlo, ¿no? ¿Qué más? A nivel también de los celulares, de los equipos celulares, existen, ahora que existe la parte tecnológica está más avanzada, existen diferentes tipos de aplicativos o apps que podemos descargar tanto en los celulares de iPhone como también en los Android, ¿ya? En las cuales existen lupas que con ella podemos trabajar en los pacientes. Conseguir una lupa electrónica acá es un poquito complicado. Los pacientes muchos los mandan a traer al extranjero o los piden, ¿no? Los compran en línea y se los traen, ¿ya? Pero también existen a través de los celulares podemos descargar los aplicativos y con ellos magnificarlos y enseñarlos, ¿no? Esto es bastante útil para personas que son jóvenes y los pacientes adultos que manejan mucho el celular. El etiquetado es algo alternativo, generalmente es para personas que, por ejemplo, amas de casa que todavía están cocinando y que tienen su problema visual. Entonces, ¿qué hacemos? Los diferentes tipos, los potes que tenemos en la casa, le colocamos stickers, ¿no? Venden ahora los stickers, los pueden conseguir incluso en línea o lo pueden conseguir en cualquier librería y les colocan, igual, como haciendo la parte de contraste, ¿no? Colocamos y con letras grandes, ¿no? Y ya que ellos lo puedan identificar. Lo ordenan de acuerdo a cómo ellos se sientan cómodos de poder identificarlos, ¿no? Incluso, por ejemplo, las características, el etiquetado, por ejemplo, existen en el caso de la ropa, por ejemplo, en el jean, ¿no? Que venía antes las etiquetas a nivel en la parte posterior. Entonces, ellos, las personas ya al momento del tacto ya saben qué jean es, ¿no? De repente no identifican el color, pero sí pueden identificar qué tipo de jean es o qué marca es de acuerdo a las características, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, es muy importante, el velcro, ¿no? El que nosotros colocamos por ejemplo, lo podemos colocar a nivel de para etiquetar algunos objetos y ya los pacientes lo sienten como que algo con una textura más gruesa, ¿no? Entonces les permiten a ellos identificar.
Incluso le podemos colocar sonido también, ¿no? A veces le pueden colocar una campanita y ya lo pueden identificar qué tipo de objeto es lo que ellos han señalado con la campanita, ¿no? O sea, lo dejan a veces en la alacena o lo dejan incluso para sus actividades, digamos, de oficina, ¿no? Un objeto que ellos quieren identificarlo a través del sonido, le ponen una campanita y ya saben dónde se encuentra, ¿no? Ahora, en la cocina, ¿qué podemos orientarle a los pacientes que se encuentran o que desarrollan actividades a nivel doméstico? Tanto para grandes como para, digamos, jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo más importante es mantener una cocina ordenada, ¿ya? Y tratar de identificar en el mayor espacio posible, digamos, el tema de la iluminación, ¿no? Y generamos también el contraste, ¿ya? Eso es muy importante para el tema de la cocina. Existen diferentes tipos de medidores, ¿no? Para poder identificar la cantidad. Incluso existen unos vasos o digamos unos dispositivos que solo pueden conseguir en línea, ¿no? Que existe, que son como un dispositivo que le permite avisar hasta qué altura se va llenando el agua, ¿no? Entonces nosotros colocamos el agua, ¿no? Vamos llenando este vasito y a medida que va llegando, digamos, hasta este nivel, tiene un sensor, emite un sensor y empieza a sonar, ¿no? A emitir una alarma. Entonces ya le avisa que ya hasta ahí es suficiente donde tiene que llenar la taza, ¿no? Para que el paciente no se quede, ¿no? Otra opción que le damos también a los pacientes es de que puedan colocarlo a nivel del lavadero, ¿no? De repente ahí colocan la taza y con la, digamos, con la tetera lo van colocando, ¿no? Para que no se vayan a quemar, porque ha pasado que a veces lo colocan cerca a la mesa y mientras que van colocando el agua hervida, digamos, a veces se quema, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Existen diferentes tipos de, digamos, de dispositivos que tienen sensores, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, esta es una taza que tiene señalado hasta qué distancia nosotros queremos el agua, o la cantidad de agua, y va sonando, ¿no? ¿Qué más hacemos? Jugamos bastante, por ejemplo, en caso de las amas de casa que quieren todavía, por ejemplo, cortar el pollo o cortar las verduras, ¿no? O diferentes tipos de, digamos, de elementos ahí en la cocina. Entonces, ¿qué utilizamos? Las tablas, ¿no? Las tablas, diferentes tablas de picar, pero de colores, ¿no? Para que ellos puedan ir haciendo juego, mejorando el contraste. Por eso es muy importante que aquí manejemos el contraste. Explicarle eso a los familiares y al paciente es muy importante, ¿no? Y recordarles que existen diferentes formas manuales de poder picar, de cortar, ahora que existen muchos de estos equipos que venden, que lo podemos encontrar en cualquier centro comercial, ¿no? Para poder picar las verduras, ¿no? Para poder triturarlas, sin necesidad de estar usando manualmente el cuchillo, ¿no? Porque podemos evitar también accidentes, ¿no? En cuanto a las compras, bueno, cuando vamos a comprar, tenemos que hacer una lista, ¿no? Y ellos, los pacientes, se les hace su lista, o ellos mismos la hacen, y rotulando pues, siempre con un plumón o con un lapicero de punta gruesa, ¿no? Y para poder reconocer el dinero es muy importante aquí el tacto y el tamaño. Por ejemplo, vemos las monedas de 2 soles y las monedas de 5 soles, las dos se parecen. Pero también podemos hacer que el paciente tenga en el monedero, en una parte del monedero, podemos comprar un monedero que tenga, digamos, 3 particiones, y en una de ellas tener las monedas de 2 y 5 soles como muestra, ¿no? Entonces el paciente ya lo identifica del 2 y de 5, saben que el de 2 es más pequeñita y el del 5 más grande, ¿no? Entonces con ellos se pueden guiar, de acuerdo a las características también a nivel del borde, ¿no? Si ustedes localizan, ven, van a tener unas diferentes características, la de 2 soles y la de 5 a nivel del borde, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que organizar el monedero y pueden hacer uso también de sus lupas de mano, ¿no? Cuando van a comprar. Esto todo es parte del entrenamiento que se le da a los pacientes cuando vienen a la rehabilitación. Ahora, por ejemplo, si soy paciente con baja visión y se me cae un objeto, ¿qué podemos hacer o cómo podemos enseñar a un paciente para que pueda identificarlo? Vamos a mostrarle un pequeño video. Soy el profesor Benito Codina, del Departamento de Didáctica. Hola. Hola. Seguir las personas deficientes visuales, severas o ciegas a la hora de detectar objetos caídos en el suelo. Hay que recordar que para poder llevar a cabo esta actividad, en primer lugar, dichas personas tienen que tener suficiente capacidad motora gruesa, o sea, de movimiento, y fina, de detección de objetos a través de sus manos. En segundo lugar, tienen que tener suficiente capacidad de percepción auditiva para localizar la caída del objeto.
Y en tercer lugar, un adecuado tono postural para mantener su postura adecuada a la hora de explorar la superficie sobre la que ha caído ese objeto. Existen dos técnicas esenciales a la hora de localizar esos objetos caídos, la denominada técnica circular y la denominada técnica del perímetro. Vamos a intentar explicarles detenidamente los pasos a seguir para poder localizar esos objetos mediante cualquiera de las dos técnicas. Ante un objeto que se nos haya podido caer, lo primero que tenemos que hacer es localizar la posición donde éste se haya podido detener. Para localizar ese objeto caído, lo que hacemos es que orientamos nuestro cuerpo hacia el lugar donde se haya podido detener, y esencialmente la punta de nuestros pies. A partir de ahí iniciamos una aproximación. Damos un primer paso, por ejemplo, si creemos que está cerca de esa posición, y en ese mismo lugar lo que hacemos es que descendemos nuestro cuerpo. En ese movimiento de descenso lo que tenemos que hacer es protegernos, porque pudiera ser que algún objeto interfiriera nuestro descenso. En ese caso utilizamos una técnica de protección personal. Colocamos el brazo delante de nuestro rostro y descendemos en vertical. Lo que hacemos a continuación es que exploramos en primer lugar entre nuestros pies. A continuación, lo que hacemos es que exploramos simultáneamente los dos lados o uno solo de ellos. Para ello podemos utilizar, como he indicado, dos técnicas. Uno que sería la circular. En la técnica circular lo que hacemos es que con nuestros dedos ligeramente flexionados y en contacto con el suelo, empezamos a llevar a cabo círculos concéntricos, desde el interior hacia el exterior, ampliando cada vez más la anchura, la amplitud de dicho círculo. Una vez hemos finalizado con uno de los lados, pasamos al lado contrario y llevamos a cabo el mismo procedimiento, círculos concéntricos cada vez con mayor amplitud. Si no localizamos el objeto en esa posición, giramos nuestro cuerpo 90 grados hacia uno de los lados. Y nuevamente llevamos a cabo esos círculos concéntricos en búsqueda del objeto. Si no lo localizamos, volvemos a la posición inicial y giramos hacia el lado contrario. Y volvemos a llevar a cabo esos círculos concéntricos de cada vez mayor amplitud. En el caso en que no nos localicemos tampoco en esta posición, recuperamos la posición inicial y nos levantamos. Una vez levantados, damos un nuevo paso hacia adelante. A partir de ahí, nos volvemos a agachar con técnica de protección personal, en vertical. En esta posición buscamos nuevamente entre nuestras piernas. Y a continuación realizaremos el movimiento de búsqueda. Ahora vamos a emplear un procedimiento distinto, el denominado técnica de la rejilla. Lo que se hace es que se coloca la mano contra el suelo, los dedos ligeramente flexionados, y se lleva a cabo un movimiento de traslación a manera de rejilla partiendo de nuestro cuerpo hacia adelante. Puede hacerse primero con una mano, después con la otra, o simultaneando ambas manos hasta, en este caso, encontrar el objeto. En el caso en el que el objeto no lo hubiéramos hallado frente a nosotros, hubiéramos realizado lo mismo que antes ejecutamos, que es girarnos primero hacia un lado, después hacia el otro, y en el caso de que tampoco lo hubiéramos hallado, volveríamos a situarnos en la posición original y avanzaríamos un nuevo paso. A través de este método de búsqueda sistemática, bien utilizando la técnica circular o la de la rejilla, conseguimos localizar objetos caídos en el suelo de forma sistemática, de forma segura y de forma eficiente, minimizando la posibilidad del error de una búsqueda aleatoria. Esto, desde luego, repercute en la autonomía personal de las personas deficientes visuales severas o ciegas. Muy bien, esto es parte de lo que les he traído. Bueno, hay muchas cosas más por explicar o por hablar en baja visión y rehabilitación visual. Es lo que estamos tratando de implementar acá en el Instituto Nacional de Oftalmología, y si tuvieran alguna pregunta, pues adelante. Gracias, doctora Pilar Ortiz Mateo, por su presentación. Y tenemos algunas preguntas que nos han realizado los participantes. Nos preguntan el uso de lentes microscópicos para lectura y lentes telescópicos para ver la televisión. ¿Podrían dañar la vista?
No, esos lentes no, generalmente lo vamos a indicar en personas que tienen pues baja visión, ¿no? Y al contrario, no van a dificultar en nada, van a ser una ayuda óptica, una ayuda para que ellos puedan visualizar tanto de lejos como de cerca, así que no hay ningún inconveniente. Incluso a veces me preguntan, doctora, son niños, ¿no? Que tienen un poquito nada más de visión, y me dicen, ¿le va a hacer daño si ve todo el día televisión o si está pegadito al televisor? No, no le va a pasar nada, porque es un niño que tiene un resto visual, y es lo que él necesita, es un estímulo visual. Entonces, pegarse es porque ellos buscan ver, los niños buscan visualizar, entonces tienen que pegarse cada vez, ¿no? Entonces, ven pegadito, o se acercan mucho al texto para poder ver, no les va a pasar nada. Se acercan al celular para ver, no les va a pasar nada. ¿Ya? Igual para personas mayores, tampoco a veces me dice, no puedo ver, doctor, esta distancia, pero si yo me lo pego aquí, puedo ver, entonces no les va a pasar nada, no se va a gastar más, porque me dice, no, se va a empeorar su visión, no va a empeorar, no se va a gastar más de lo que ya tiene. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, con respecto a la historia clínica y evaluación al primer nivel de atención, ¿qué exámenes realizamos y qué insumos son necesarios? En el caso del primer nivel de atención, lo que tenemos, pues, hacer una buena historia clínica, identificar si existe una patología, en este caso, pues, si tiene algún problema visual, ¿no? Tiene que ir con el médico especialista. En cuanto a los insumos, pues lo básico que tienen que ustedes manejar es una cartilla de SNEP, ¿no? En todo centro de salud existe una cartilla de SNEP y tomar una adecuada agudeza visual. Entonces, con eso ayudan mucho ustedes al paciente. Si ustedes logran identificar a un paciente que tiene una agudeza visual mala, ¿no? Hablamos de aquellos que tienen pues una agudeza visual peor a 20/60, ¿no? Y con ello lo hacen bastante pudiendo, enviando al paciente al especialista, en este caso al oftalmólogo, y de acuerdo a eso ya podemos identificar si existe algún tipo de patología, ¿no? Si tiene glaucoma, tiene degeneración macular, tiene catarata, o tiene otro tipo de patología a nivel corneal, ¿no? Que produzca alteraciones en la visión, ¿no? Y con ello podemos eh, tratar al paciente. Lo que procuramos nosotros es prevenir, ¿no? Entonces, a través de una buena huesa visual podemos identificar que existe algún tipo de patología y evitar que esté peor. En el caso de nosotros hacemos la rehabilitación visual, somos la parte final, digamos, del tratamiento de una enfermedad, en este caso oftalmológica, ¿no? Así como existe otro tipo de patologías en las cuales, por ejemplo, si un paciente se fractura el brazo, le ponen un yeso y después del yeso, ¿qué pasa? Va a rehabilitación. Igual es en el ojo. En el ojo les vamos a identificar los diferentes tipos de patología. Recibe el tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tiene que pasar a rehabilitación. Eso es muy importante. ¿Ya? Y eso antes de llegar pues, al proceso de la enfermedad, siempre tenemos que recalcar que existe la prevención. ¿Y cómo debemos prevenir? Pasar una vez al año por el oftalmólogo. Muchas gracias, doctora. Justo había una pregunta con lo que acaba de mencionar, ¿con qué frecuencia se deben hacer los controles con el oftalmólogo? Entonces ya lo mencionó, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, bueno, sí, también Chimel lo mencionó durante su presentación, nos preguntan en cuanto a las recomendaciones de iluminación, si se recomienda contar con la luz amarilla o con la luz blanca. De preferencia luz blanca o cálida. La luz amarilla disminuye en algunos pacientes la visión de cerca, sobre todo, ¿ya? Pero más que eso va a depender mucho, es subjetivo, va a depender mucho de la comodidad del paciente, pero siempre le recomendamos que sea luz blanca o cálida. Muchas gracias, doctora Pilar. Nos preguntan también qué criterios debe cumplir un paciente para que se les pida un certificado de baja visión. Ya, existe lo que es el certificado de discapacidad, no existe certificado de baja visión. El certificado de discapacidad es un documento que se le emite todo paciente que tiene un problema visual o que él considere que necesita un certificado de discapacidad pasa una evaluación. ¿Ya? Para nosotros identificar la discapacidad tiene que existir o cumplir unos criterios. Uno de ellos es que tenga una deficiencia o una alteración en la parte estructural o anatómica de cualquier parte del cuerpo, en este caso ocular, y que ello tenga una alteración en la función y con ello también tenga una alteración en el desarrollo de sus actividades con su entorno, ¿no? Entonces, si cumple todos esos criterios, el paciente puede solicitar un certificado de discapacidad, pero el paciente no lo va a saber. Entonces, puede solicitar en cualquier centro de, digamos, del Estado a nivel nacional, donde existe un médico capacitado, certificado, y que pueda hacer la evaluación. Si ustedes tienen o cualquier paciente tiene alguna enfermedad oftalmológica, que considere que solicitar un certificado de discapacidad, va a acudir al centro, digamos, en este caso,
puede acudir al instituto y solicitar una evaluación para el certificado de discapacidad. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Nos preguntan también, ¿se le debería colocar toda la medida refractiva al paciente con baja visión o solo un lente de protección? Muy buena pregunta. El paciente que tiene baja visión, vamos a definirlo, si es un niño o si es un adulto, y dependiendo del tipo de patología. ¿Ya? Si es un niño, el niño lo que necesita es un estímulo visual, ¿no? Dependiendo de la edad. Si es un niño pequeño, pues lo que queremos es estimular su entorno, ¿no? Entonces tenemos que ver o graduar la medida de acuerdo a cuánto está viendo el pequeño, ¿no? Si es un paciente adulto mayor, pues va a ser bastante subjetivo. Para ello tenemos que identificar cuánto de agudeza visual tiene y qué patología tiene y qué es lo que queremos conseguir con el paciente. Si queremos que el paciente quiera leer de cerca o para que quiera tener una buena visión de cerca, pues tenemos que mejorar la visión de cerca y le vamos a generar más aumentos. Si queremos ver una visión de lejos, podemos darle la medida, digamos, la que convencionalmente encontramos y de repente adicionarles por fuera de repente algún otro tipo de ayuda óptica, ¿no? Pero va a depender mucho de lo que el paciente quiera conseguir o cuál es el objetivo del paciente. Le podemos dar toda la medida, pero también va a ser bastante subjetivo, ¿ya? Y sobre todo orientando la visión, ¿ya? Orientando la visión, por ejemplo, si es un paciente que tiene degeneración macular, ellos no van a mirar, pues, van a mirar de frente, pero van a ver una mancha oscura y no les va a ayudar mucho el lente. Entonces tenemos que orientar al paciente a tener una visión periférica. Y al tener una visión periférica, pues tenemos que ver hacia qué lado ve y de acuerdo a eso hacemos también la refracción, orientándose ese lado y viendo si subjetivamente va mejorando. Muchas gracias, doctora Pilar Ortiz Mateo, médico oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Doctora, ¿tendría algunas recomendaciones finales para todos los participantes? Dentro de las recomendaciones finales, pues que le damos siempre a los pacientes en esta época de pandemia, cuidarse, no exponerse, cumpliendo todas las normas de bioseguridad, usando las mascarillas, lavado de manos. Bueno, y en la parte oftalmológica, lo que siempre le recomendamos es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Acudiendo al médico especialista una vez al año, ¿ya? Con al menos una evaluación oftalmológica que nos permite identificar si existe alguna patología de riesgo. Y si tenemos familiares con enfermedades que son hereditarias, como el glaucoma, la degeneración macular o alguna otra enfermedad degenerativa, acudir al médico especialista para prevenir, ¿ya? Y evitar llegar a perder la visión y evitar llegar, ¿no?, a esta etapa final que es la baja visión. Felicitaciones y muchas gracias nuevamente, doctora Pilar Ortiz Mateo, por brindarnos esta excelente información que permite fortalecer las capacidades del personal de salud. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Muchas gracias.